acompañarnos. Gracias a Acampa, desde luego, por acercarnos los testimonios y el importante trabajo de personas como las que esta tarde están aquí. Muchas ya las habéis escuchado. Ayer hablaba con José Abad, el coordinador de todo esto, sobre la labor de la entidad, sobre la red Acampa por la Paz y el Derecho al Refugio, que está compuesta por más de 80 organizaciones diferentes. En el día a día, claro, este tipo de asociaciones están ocupadas y enfocadas en trabajar para combatir la desigualdad y las injusticias, por lo que la labor de amplificar el mensaje pues queda por necesidad claramente en un segundo plano, y ahí está el gran valor de Acampa. Acampa sí que puede hacerlo, puede reunirlas, puede reflexionar sobre una problemática en concreto y puede ejercer de altavoz para que ese mensaje llegue a todos nosotros y nos interpele pues con testimonios, con fotografías, con proyecciones, con libros, la presentación de algunos, habéis estado por aquí también, o de mesas redondas como esta. El título de esta última es absolutamente esperanzador. Erradicar el hambre es posible. ¿Por qué es posible? Porque somos cerca de 8.000 millones de personas los que habitamos el mundo y producimos alimentos para casi el doble. Así que en realidad las cuentas dan. Pese a todo, el índice global del hambre en 2021 muestra una situación alarmante, alimentada pues por la crisis climática, también por la pandemia de la COVID-19 y por los diferentes conflictos violentos y cada vez más graves y más prolongados también. Tanto en África subsahariana como en Asia meridional, el hambre se considera grave. África subsahariana tiene las tasas más altas de subalimentación, de retraso en el crecimiento y en la mortalidad infantil de todas las regiones del mundo. El alto nivel de hambre en Asia meridional se debe en gran parte a la desnutrición infantil, especialmente en lo que respecta a la emancipación de los niños y de las niñas. Y en las regiones de Europa y también de Asia Central y América Latina, el Caribe, Asia Oriental y Sudoriental y África Occidental y el norte de África, los niveles de hambre son bajos y moderados. Son datos de un informe en el que colabora también Ayuda en Acción y que sirven para poner en contexto esta charla, teniendo de nuevo claro que erradicar el hambre es posible. Y si terminar con esta lacra, la que más muertes ha causado en la historia, es posible, entonces ¿cuáles son las razones por las que no se acaba con ella? Sabemos que la sufren millones de personas, más de 800 millones, pero ¿quién está detrás de sus causas? ¿Cómo se enfrenta la sociedad civil a los culpables? ¿De qué manera? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para ayudarnos a entender un poco mejor todo esto, están hoy con nosotros, van a estar, esperamos, Fátima Bengué y Esteban Beltrán. Él es director de la sección española de Amnistía Internacional desde los años 90, ha trabajado en Argentina, en Ecuador y en Costa Rica y ha sido, entre otras muchas cosas, responsable del desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina, y parte de su trayectoria ha estado muy vinculada a investigar y combatir violaciones de derechos humanos, con lo que está claro que hoy tiene mucho que decir aquí. Al igual que Fátima Bengué, ella no puede estar con nosotros presencialmente, vamos a intentar que participe de esta mesa vía streaming, vamos a intentar conectar con ella. El gobierno senegalés le ha denegado el visado. Bueno, pues nos enfrentamos a la represión, ¿no? Una vez más, y vamos a ver si vamos a poder conectar con ella. En cualquier caso, si voy a hablaros, voy a haceros una pequeña semblanza de su figura como joven activista senegalesa. Ella nació en la Medina de Dakar, en Senegal. Empezó su carrera profesional en la Asociación Senegalesa para el Bienestar Familiar y a día de hoy es una activista comprometida por los derechos humanos, el panafricanismo, la lucha contra el imperialismo en África. Fátima ha participado en numerosos movimientos de la sociedad civil, entre ellos Y'en a marre, Estamos hartos, y actualmente es miembro del Frente por una Revolución Antiimperialista Popular y Panafricana. El caso es que también vamos a contar con la presencia desde Madrid de Mamadou Diang. También es senegalés, migrante y referente en Médicos del Mundo, en migraciones y en diversidad. Es politólogo por la Universidad de Granada y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. A él le voy a dar paso después de que escuchemos la voz de Esteban Beltrán, que tiene mucho que contarnos. Así que buenas tardes, Esteban. Hola. Ahora sí, ya te toca. Vamos allá, adelante. Bueno, un placer. Se escucha bien, ¿no? Que lo primero que hay que decir así, porque nunca se sabe. Bueno, un placer y gracias por la presentación. Esperemos que Fátima pueda superar las tentaciones autoritarias del gobierno de Senegal y pueda estar con nosotros. Bueno, realmente es un reto
por un doble sentido. En un primer sentido porque, ¿qué decir después de escuchar Carne Cruda y música de este tipo de cosas? Lo estaba escuchando yo después y yo pensaba, ay Dios mío, ¿cómo queda esto después de, por nosotros después de ver Carne Cruda y todo esto, en fin. Y también porque, claro, el título es esperanzador. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener la esperanza en este desastre que es el trabajo sobre erradicar el hambre o disminuir la pobreza? Entonces, bueno, en fin, no va a ser fácil, lo digo de verdad. Pero bueno, todo pasa porque ¿cuánta gente de aquí ha escuchado alguna vez en su vida la siguiente expresión? La lucha contra el hambre y la pobreza es algo muy complejo. Seguro que lo han escuchado muchas veces, ¿a que sí? Esto es como, pareciera que la lucha contra la pobreza y la lucha para erradicar el hambre fuera algo parecido a la física cuántica o alguna de esas cuestiones que hacen la vida muy compleja. Y este es el mensaje que nos llega por parte de instituciones, de gobiernos. Y el mensaje que hoy traigo y que me gustaría transmitir es que las soluciones técnicas para acabar con el hambre están claras, pero es necesario un completo cambio de enfoque que nos aproxime a hacer del hambre una cuestión del pasado. Esto es un eslogan de momento. Es decir, y también el segundo mensaje es, y lo digo con perdón de los que estén aquí y sean economistas, que seguro que son buenos los que están aquí, debemos apartar a los economistas y a la economía del liderazgo de la lucha contra el hambre y cambiarlos y dejarlo en manos de los que creemos que el hambre es una violación de derechos humanos, que es algo muy diferente a cómo está enfocado actualmente la supuesta lucha contra la pobreza. Voy a empezar por los datos, algunos los da Oteva también, pero voy a empezar por los datos. Los gobiernos del mundo se trazan metas todo el tiempo. Que si los objetivos de desarrollo del milenio, que los objetivos de desarrollo sostenible. Y el último objetivo es, vamos a conseguir el hambre cero el año 2030. Y tiro porque me toca. Porque la lucha contra la pobreza, la erradicación del hambre, es una de las promesas más incumplidas. Y desgraciadamente no va camino de que termine. En el mejor de los escenarios, se calcula que habrá 660 millones de personas en el año 2030 con hambre. Es decir, el 7,7% de la población. Es decir, el mundo ya se está quedando atrás en ese logro del año 2030 y se quedaba atrás antes de la pandemia, porque ahora la tendencia también es, bueno, pero es que tuvimos una pandemia, ahora estamos con la guerra de Ucrania. Sí, y luego explicaré que tiene sus efectos, pero en el fondo el número de personas hambrientas en el mundo ha ido en aumento desde el 2015. En el 2015 no había pandemia ni guerra de Ucrania. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La crisis climática sigue causando estragos, disminuye la biodiversidad de la alimentación y la agricultura, la dieta mundial se homogeniza cada vez más en torno a un pequeño número de cultivos y hay una marcada tendencia a consumir cada vez alimentos más elaborados. Y en general las personas no tienen acceso a los alimentos porque casi la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo corre el peligro de perder sus medios de vida. Esto es así, 3.300 millones de personas. Trabajadores de la economía informal, trabajadores migrantes y otras personas marginadas son particularmente vulnerables porque carecen de protección social y de acceso a una atención de salud de calidad. Entonces, los datos. Es decir, primer mensaje un poco en contra del título esperanzador de la conferencia. No es que estemos lejos de acabar con el hambre en el mundo, sino que nos vamos alejando del objetivo. Es así. Y luego, por ejemplo, el hambre creció 1,5 puntos en solo un año, ¿no?
el año 2020, entre 720 y 811 millones de seres humanos pasa hambre en el mundo. La mitad está en Asia y un tercio en África. Es decir, estamos otra vez, una más, acelerando el camino a ninguna parte, o el viaje a ninguna parte, a una crisis del hambre. Quiero resaltar algo que es muy desconocido, y es que más mujeres que hombres padecen hambre en el mundo. El porcentaje de mujeres con hambre es un 10% superior al de los hombres. Por ejemplo, un 29% de mujeres entre 15 y 49 años padece anemia. 30% en Asia y África con anemia, en comparación con Europa. 30% en África, 14% en Europa. Otro dato que vemos de la desigualdad de las mujeres. Las mujeres constituyen casi la mitad de la mano de obra agrícola de los países en desarrollo, pero poseen la mitad de la mano de obra, pero poseen menos del 13% de las tierras agrícolas, que son esenciales para procurar alimentos. Por lo tanto, hay motivos estructurales que provocan hambre en el mundo y ahora se añaden los nuevos motivos, pero se añaden. La gente con hambre se encuentra sitiada por conflictos, por variaciones del clima, por la pandemia y también por la creciente inseguridad económica. Algo positivo que había pasado hasta hace un mes y medio, debo decir, es que la mayoría de los países habían mantenido sus fronteras abiertas y el comercio de alimentos no se había visto perturbado por la prohibición de exportar alimentos o de otras restricciones comerciales. En todo caso, para que veamos las dimensiones, a pesar de esto, solo se comercializa entre el 10 y el 12% de todos los productos agrícolas. Pero esto cambia con Ucrania. El conflicto en Ucrania, la invasión, el crimen de agresión de Rusia sobre Ucrania, ha influido en la subida del precio de los alimentos y del combustible. Lo hemos visto aquí, pero lo ven todavía mucho más en otros lugares del mundo. Son países exportadores de alimentos, de trigo sobre todo, y los precios globales del trigo y del maíz son, por ejemplo, un 48 y un 28% más altos que a principios de febrero, cuando no había empezado la guerra. Y el año anterior son superiores los precios en un 79% y un 37%. Rusia, además, es un importante exportador de petróleo. Y los precios del petróleo han alcanzado su máximo este año en 14 años. Es decir, según el Programa Mundial de Alimentos, el hambre afectará entre 33 y 47 millones de personas más en el mundo después del conflicto de Ucrania. El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación ha advertido de una hambruna inminente y hambre en más lugares del mundo. Por supuesto, también afectará la guerra de Ucrania a la pobreza. Lo que estamos hablando es que solo la guerra en Ucrania podría sumir en la pobreza a más de 10 millones de personas más, debida sobre todo a la subida de precios en el África subsahariana. Lo que dicen Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Programa Mundial de Alimentos, Organización Mundial de Comercio es: las secuelas de la guerra en Ucrania se suman a la actual pandemia que ya está entrando en su tercer año, en tanto que el cambio climático y la mayor fragilidad y el conflicto aplican perjuicios persistentes para la gente en el mundo entero. Un elemento adicional a todo esto es el cambio climático. No hemos hablado nada, pero quiero mencionar un parrafito nada más, ¿no? Es el hecho de que la agricultura es responsable de alrededor de una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas más del 40% del metano. Por tanto, el sistema alimentario debe formar parte del plan para hacer frente al cambio climático. Bien, esta es la parte depresiva de la charla. Ahora vamos a parar. Estos son los datos, esto es la tendencia, y ahora vamos con las soluciones.
Voy a mencionar muy brevemente lo que son las soluciones técnicas, las técnicas que no son las importantes. Biotecnología, porque habrá que producir un 60% más de alimentos en el 2050. Pero ¿qué pasa con la biotecnología? Y voy a empezar a dar pistas. Señores, pertenece al sector privado y está protegida esa biotecnología por patentes y derechos de propiedad intelectual. Qué casualidad, muy parecido a las vacunas. Por ejemplo, invertir en agroecología, otro elemento, que es una metodología más responsable y sostenible de producir alimentos. Prescindir de la agricultura industrial, que constituye la principal causa de la emergencia climática. Proteger la integridad científica, que es el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico. Fomentar la incorporación de jóvenes a la agricultura. Es decir, las soluciones técnicas están dadas. No es problema. Pero entonces, si las soluciones están dadas, ¿por qué no se resuelve el mundo? ¿Por qué se agrava la situación? Bueno, porque las auténticas soluciones pasan de tener un enfoque omnímodo y economicista de cómo producir alimentos a uno de derechos humanos. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos y derecho a la alimentación, significa que los Estados deben invertir en protección social, en políticas inclusivas, en lugar de insistir en políticas derivadas del suministro solo de alimentos que fracasaron después de la crisis de alimentos del 2008 y el 2011. Es decir, el problema es de enfoque de derechos humanos. Voy a hacer un resumencito muy breve de ese enfoque. Se necesita abordar las desigualdades de las normas que rigen el comercio internacional. Desigualdad 1. Enfrentar reformas económicas desacertadas impuestas por instituciones financieras internacionales. Acabar con la especulación financiera en los mercados de productos básicos mundiales. Acabar con el dominio de las empresas transnacionales en los mercados alimentarios mundiales. Es decir, más derechos humanos y menos tecnicismos. La solución al hambre en el mundo no puede seguir en manos de los economistas. No morir de hambre es un derecho. Es decir, hay que adoptar un enfoque de derechos humanos. Todos los derechos humanos son interdependientes, están interrelacionados, son indivisibles. Es muy interesante esto, es decir, ¿cómo vas a promover el derecho a la alimentación si no te puedes ocupar del derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social? Algo que aquí vemos conseguido. En una buena parte del mundo no existe, pero existe un derecho a la seguridad social. Los Estados han admitido, en su inmensa mayoría, que el derecho a la alimentación es inseparable de otros derechos humanos, pero no han aplicado este principio. ¿Por qué? Porque no se centran en la población más marginada, más excluida, más discriminada, y no reconocen su responsabilidad en los desequilibrios de poder. Los Estados deben garantizar el ejercicio de los derechos. De eso estamos hablando, entre ellos el derecho a la alimentación, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, etc. Deben velar, por ejemplo, porque los alimentos de las reservas públicas se distribuyen de manera justa y transparente. Los Estados que no cuenten con estos programas de alimentos deben considerar la posibilidad de crear reservas públicas de alimentos procedentes de productores locales, que hagan transferencias de dinero en efectivo, etc. Solución: abandonar el enfoque de mercado para garantizar los alimentos a todo el mundo que lo necesite. El enfoque del sistema de derecho a la alimentación en derechos humanos antepone
las personas a los beneficios, velando porque los mercados atiendan las necesidades sociales y obligando a los Estados a proporcionar a las personas una protección social adecuada. Un ejemplo: controlar las semillas es controlar la vida misma. Las semillas, como el sentido común nos dice, son un elemento fundamental de los sistemas alimentarios del mundo. La industria de semillas patentadas está íntimamente ligada a las mayores empresas agroquímicas del mundo. Empresas como Syngenta en Suiza, Bayer en Alemania, BASF en Alemania, DuPont en Estados Unidos de América, Monsanto en Estados Unidos, Dow en Estados Unidos. Estas empresas controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 75% de plaguicidas. Es decir, el voluntarismo no funciona. Este es el enfoque de derechos humanos. A las empresas se les exhorta meramente a obrar con arreglo a la responsabilidad social empresarial y no se les exige que rindan cuentas ni tengan mecanismos de supervisión. Las directrices no pueden ser voluntarias para alimentar a la gente. Carecen de fuerza jurídica vinculante. Es muy importante esto, lo vinculante, lo legal. Hay 170 estados que han ratificado los principales instrumentos de derechos humanos que protegen estos derechos. Pero solo 30 han reconocido expresamente el derecho a la alimentación en su Constitución. Por lo tanto, la gente que tiene hambre, ¿cómo se defiende si ni siquiera está reconocido el derecho en su Constitución? Siguiente parte del enfoque y la solución. No confundir nunca caridad con justicia. Los Estados son garantes de derechos y todas las personas son titulares de derechos, no receptores pasivos de caridad. Hay una diferencia fundamental entre la legitimidad jurídica y la reafirmación de la calidad o la responsabilidad moral. Por lo tanto, los Estados deben garantizar que haya instituciones para que los titulares de derechos puedan exigirles responsabilidades por la vulneración del derecho a la alimentación. Siguiente punto del enfoque. Avanzar en la legislación que condena la hambruna como crimen de guerra en el marco de conflictos. Las crisis alimentarias más graves vienen en conflictos armados. Hay que adoptar instrumentos con fuerza para obligar a garantizar este reconocimiento. Es un crimen de guerra, es un delito de lesa humanidad sitiar por hambre una ciudad. Y los responsables deben comparecer ante la justicia. La Corte Penal Internacional no está solo para investigar ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias o torturas. Está también para investigar aquellos que utilizan el hambre como arma de guerra. Es decir, avanzar en la parte jurídica. Incluso la relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación habla de una convención mundial sobre el derecho a la alimentación, donde la gente se pueda proteger. Termino. Hemos entrado en una nueva era de los derechos humanos, una era que tiene una fuerte influencia de regímenes autoritarios, de gobiernos populistas, que difunden una retórica de odio y promueven el autoritarismo y la xenofobia. Es importante que pongamos en la agenda el derecho a la alimentación como un punto de movilización grande. Me pregunto si somos capaces, seremos capaces de movilizar suficientemente a la sociedad en todo el mundo para lograrlo. Porque muestra la historia de los derechos humanos
que la combinación de determinación pública clara con cambios es lo que provoca avances en la humanidad. Lo hizo en la esclavitud, contra la esclavitud, lo hizo contra la pena de muerte, le está reduciendo la pena de muerte en una combinación de gobiernos y sociedad civil. Somos mucho más que consumidores. Somos gente que debemos movilizarnos y movilizadores. Y es interesante este dato. El año pasado, y los gobiernos son conscientes de que el derecho a la protesta pacífica es una amenaza, hubo 60 países que dictaron leyes restrictivas sobre el derecho a la protesta. Nuevas leyes restrictivas. Pero también hubo movilizaciones masivas de la gente en 80 países que buscan cambios de vida de sus sociedades. Por lo tanto, podemos erradicar el hambre, pero hace falta dos elementos: cambio radical del enfoque y movilización sostenida. Si somos capaces de hacerlo, nos aproximaremos al final del hambre. Si no, se mantendrá la gente en esta situación. Y gracias por venir y gracias por atender. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias también a la intérprete de signos. Ha habido un cambio ahora, van a descansar, y hay relevo. Y también hay relevo en la ponencia porque vamos a tratar de hablar con Fátima Bengué. Creo que estamos en disposición de hacerlo y si no, pues estamos en disposición de hablar. Os lo presentaba antes con Mamadou Diane, también senegalés, es migrante, referente en Médicos del Mundo y Migraciones de la Diversidad. Precisamente Médicos del Mundo y sus abogados han estado intentando conseguir de alguna manera ese visado retenido de Fátima, no ha podido ser así y bueno, debido a problemas técnicos, pues no sabemos si forzosos, vamos a tener que hablar con Mamadou, ya lo tenemos por aquí. Hola Mamadou, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, no sé si me oyen bien. ¿Lo escuchamos bien? ¿Lo escucháis bien? ¿Sí, me oyen bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, estamos deseando escucharte. Perfecto, mira. Como ha dicho Teba, por problemas técnicos y ahora mismo por problemas técnicos Fátima no ha podido conectarse. Pero la idea era que ella estuviera allí en la mesa. Y igual, a lo mejor, no sé cómo quieres que procedamos, puedo como aportar más cosas sobre su situación y la situación de Senegal en sí, un poco también del contexto africano, porque como había dicho antes, yo soy técnico en Médicos del Mundo y me encargo sobre todo en plan todo lo que es temas de migraciones y diversidad, pero sobre todo en los proyectos. Yo coordino los proyectos estatales. Así que algo también tengo para aportar, aunque me hubiera gustado que estuviera Fátima, sobre todo para transmitirnos desde su punto de vista, desde su experiencia, las cosas que se está haciendo en Senegal. Y no solo en Senegal, en África también occidental, porque su organización trasciende las fronteras nacionales. Pero no sé cómo quieres que empecemos. Igual puedo introducir un poco más su situación, por qué no está, y un poco la situación del país, y puedo también hablar un poco de la temática. Eso ya me dirás, la conductora. Sí, por favor, claro. Sí, primero, si tienes a bien, explícanos pues esa situación, qué ha pasado. Creo que estaba en una movilización en pro, por supuesto, de los derechos humanos y le ha sido retenido el visado. Y bueno, luego el estado en el que están las cosas y cómo trabajáis desde Médicos del Mundo. No, vale, perfecto. Que Fátima y su organización, que se llama FRAP, o Frente por una Revolución Panafricanista y Popular, antiimperialista, es una de las organizaciones referentes en el país. Y llevan años luchando en muchos frentes por los derechos humanos. Y hace un año ella y muchos otros senegaleses participaron en una manifestación pacífica. Ella, como es una de las cabezas visibles de la sociedad civil senegalesa, el Estado senegalés le ha quitado el pasaporte. No puede salir del país, aunque legalmente podría
podría solicitar un permiso especial y ese permiso le fue denegado. Nosotros, desde Médicos del Mundo, tuvimos la esperanza de poder contar con ella, porque es su derecho fundamental. Y hace un año hubo como unas manifestaciones pacíficas por los derechos humanos, por la participación política, porque Senegal teóricamente, sobre todo como lo vemos desde el exterior, es como un país pacífico, lo pongo ahí entre comillas. Es como uno de los países donde nunca ha habido oficialmente golpes de Estado, teóricamente también ha habido como participación política y todo eso, pero lo estoy poniendo entre comillas porque muchas veces desde dentro hay como represiones que no se suele visibilizar. Movimientos como FRAP, no solo es el contexto senegalés, pero todo el contexto africano, como hay un surgir, una necesidad de luchar por los derechos humanos, por la soberanía alimentaria, por la soberanía económica. Y todas estas luchas, obvio, no le interesa, ¿no? No le interesa a los estados. Los estados no le interesa que haya más derechos, ¿no? Es lo que decía antes Beltrán Esteban, ¿no? Cuando hablamos de enfoque, ¿no? Hay como un enfoque más global, digamos, un enfoque de derechos. Ese enfoque no le interesa a los que tienen el poder. Es el caso de Senegal. Y si puedo introducir un poco el movimiento FRAP y algunas organizaciones sociales, porque actualmente también estamos en Senegal, como normalmente se va a celebrar unas elecciones legislativas. Y el Estado, como el gobierno en sí, como en plan no tiene el poder de las calles, el poder popular, lo que hace es como impedir que haya una participación política de las fuerzas de oposición, tanto como la sociedad civil. Y en plan, lo más probable, como las personas como más visibles, como Fátima y su movimiento, están vetados. Pero a pesar de ello, siguen, y a pesar de las dificultades, siguen luchando por conseguir sus derechos. Obvio, no es como, estamos en un contexto, en un momento donde como las dinámicas están cambiando. No es que en el continente africano la gente espera que le salven, sino hay como movimientos que se autoorganizan y que se luchan por sus derechos. Y eso en múltiples contextos y con una resiliencia increíble, porque no estamos hablando aquí en el contexto occidental europeo, estamos como muy cómodos, como se puede, aunque hay ciertas libertades y derechos que sí se han conseguido, pero que sí se han conseguido en otras partes del mundo, luchar o manifestar es como un privilegio y es como tienen muchísimo valor en hacerlo. Si para volver un poco en la situación del hambre o la situación económica en el contexto senegalés y africano en general, hace 2 días el presidente senegalés, que es el presidente también de la Unión Africana en ejercicio, se fue a Rusia. No es que sea pro-ruso, es que seamos un poco claros, es como un pro, como lo dicen, como neocolonialista, en plan, es como muy pro en plan, cuando hablamos de Francia, no es la Francia como país, sino también el Estado francés y sus intereses, las empresas. Y él es como muy, muy vinculado. Cuando fue a Rusia, ¿qué demanda le había llegado a Putin? Y le había dicho que lo que necesitamos es que se facilite un corredor alimentario para sobre todo lo que es fertilizante, etcétera, para que las poblaciones africanas puedan tener acceso en ella. Sin olvidar que África, un país como Ucrania, que tiene como 44 millones de habitantes y no es nada en comparación con África, ¿cómo puede alimentar a un continente que tiene más de 1 billón de personas? Y todas esas cosas tienen que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver también con un enfoque más técnico, como por qué no llegan. Por ejemplo, un ejemplo, mi región, la región de donde soy originario, allí tenemos como bastantes recursos, hay como una industria que se llama ICS, Industria Química de Senegal, que produce un montón de fertilizante. Esta industria, que al inicio era propiedad del Estado senegalés, lo han vendido a los indios.
porque cuando hablemos de colonización, la colonización no es solo occidental, hay también la colonización por parte de los países, entre comillas, en desarrollo, ¿no? Como podría ser India o China. Y todo eso hace que las poblaciones locales no tienen acceso a los alimentos como básicos. Y otro problema más técnico es, por ejemplo, en un contexto, una región, puede haber como una región que tenga ciertos alimentos o ciertos productos, pero no hay medios, no hay recursos para transportarlo, no hay recursos para hacer que la producción sea más productiva. Todo eso fomenta que el hambre siga existiendo, pero más allá de esa existencia también hay como un interés por parte de las empresas también multinacionales. Creo que desde Occidente, desde Europa, desde nuestra comodidad, igual allí es donde debemos de incidir, ¿no? Cuando comemos bien y todo eso, igual muchas veces tiene que ver porque hay muchísimas partes del mundo que no tienen acceso a esos alimentos básicos. Y uno de ellos es como las multinacionales, como también había mencionado ante Beltrán, bueno, como sin citar nombre, pero están los más famosos como el Bayer, etc. Todo eso hace que no solo que hace que haya escasos en cuanto a acceso a alimentos, sino también la calidad de los alimentos y todo eso. Así que igual habría que ver, en plan, repensar qué tipo de alimentación, cómo vamos a llegar a eso, porque no solo sirve, vale, comemos, pero qué es lo que comemos, cómo lo producimos, y todo eso son temáticas que igual lo dejo en la mesa. No sé cómo voy de tiempo, no tengo nada controlado, tampoco tenía nada preparado, y así que como voy con un poco desde la improvisación, así como en primera parte, luego ya si haya preguntas y tal, puedo volver. No estoy seguro, no sé cuánto tiempo he llevado ni nada, pero así vas bien, Mamadou, vas bien. Vale. Así que tú me vas diciendo, porque vale. Estar frente de una pantalla es como un poco extraño. Lo entendemos. Sí. Antes hablabas de esa soberanía sin injerencias que pretende el movimiento en el que Fátima trabaja. Desde FRAP luchan por esa soberanía sin injerencias, y eso pasa también por la soberanía alimentaria de la que nos hablabas. ¿Solucionaría buena parte de vuestros problemas, de los problemas en Senegal, alcanzarla? Creo que la clave de la lucha de FRAP, tanto de FRAP como todos los movimientos en plan, o toda una generación, más que movimiento, es como una generación. Como muchas veces tenemos como una visión bastante anticuada de África y del sur global. Y muchas veces no vemos lo resiliente que son los que están ahí luchando. Y una de las cosas, y el desafío no es solamente, es lo que decía, pero obvio, hay que mirar todo con lentes, en plan, con gafas, con muchísima precaución. Hay también en ese momento, el contexto de la soberanía o el desafío alimentario, tiene que ver también con quién tiene acceso a la tierra. Y en el caso de Senegal, obvio, están las multinacionales, que al final el país en sí, bueno, no solo el contexto senegalés, pero el contexto africano, el África en sí nutre el mundo, pero a la vez África en sí pasa hambre. Es como lo paradójico, ¿no?, de la situación. Y hay como casos donde también hay tierratenientes que son senegaleses o africanos, pueden ser en ese caso que, en plan, hay como una lógica imperialista del uso de la tierra. ¿Qué uso le vamos a hacer? Por ejemplo, hablamos de productividad, porque dicen que es como un caso de hace un año, un terrateniente, en ese caso, pero pueden ser las dos cosas, porque cuando hablamos de neocolonialismo es la complejidad del colonialismo. No estamos hablando de un Estado europeo que tiene en plan el control sobre unas poblaciones. No, es todo lo contrario. Puede ser a través de unas empresas multinacionales. Y en esa complejidad del neocolonialismo está también como terratenientes o locales. Hay como un caso de un pueblo de Senegal que ellos, eso también pasa mucho en el Cuerno de África en cuanto al acceso a la tierra.
ellos siempre han producido de manera además ecológica, de manera cooperativista. Pero como la lógica del mercado no permite que igual se apueste más a una producción más ecológica, más sostenible, en plan la lógica imperialista y sobre todo extractivista te dice que no, eso no es productivo, vamos a expropiar las tierras. Y el FRAP, por ejemplo, es uno de los movimientos referentes en las luchas de la defensa de los pueblos y sobre todo el acceso a la tierra. Y creo que cuando se consiga, ojalá, ¿no? Pero ojalá que se consiga, ¿no? Que haya una soberanía alimentaria, eso va a ser como no solo va a ser como algo muy positivo en cuanto, no sé, a acceso a los alimentos, sino también a fortalecer como vínculos, porque hay que ver también como la relación que tienen muchísimos pueblos africanos con la tierra. Es como muy, muy particular. La tierra no es como algo que te da, no es como un negocio, es como un vínculo súper importante, un vínculo, hay como un trato como muy especial. Y la soberanía alimentaria en sí, cuando pues, sí se consigue en el contexto, bueno, hablo en general, ¿no? En el contexto africano, en el contexto mundial, creo que en sí, estamos concentrados en muchísimas temáticas que son básicas, que muchísimas veces en el contexto, en países empobrecidos, la gente lucha en lo más básicos, que es comer y ya está. Comer, ¿qué es tu proyecto de vida? Comer y ya está. Y para llegar a acceder a una educación, primero hay que comer bien, no solo comer, claro. Hay que comer bien y sano, ¿vale? Y todo eso, consiguiendo la soberanía alimentaria, que tanto FRAP y otras organizaciones de la sociedad civil están luchando, sería un beneficio. Pero no solo para África, pero para el mundo también, porque creo que todos deseamos vivir en un mundo donde todos tenemos los mismos derechos, donde las personas no tienen que huir de sus países por causa de las guerras y todo eso. Así que creo que es un desafío que no le compete solamente a África, sino a todo el mundo. Tenemos que ser también conscientes desde dónde estamos actuando y saber muy bien que nuestras acciones y nuestras no acciones también tienen su implicación en otros contextos. Tienes toda la razón. Y Esteban nos comentaba antes pues, el valor de la movilización de la sociedad civil. Conocemos diferentes movimientos que se han sucedido en las últimas décadas, como la Primavera Árabe o las manifestaciones también en Senegal que comentabas, Momadou. Los jóvenes da la sensación que allí están muy organizados y combaten sin cansancio, no solo desde FRAP, también desde otras muchas organizaciones. ¿Es así? Sí, de hecho, mira, como lo más increíble, en el contexto senegalés, pero también se puede... Lo complejo que las manifestaciones, como cuando hago yo un análisis general, porque en parte yo soy politólogo, me gusta mucho como analizar y tal contexto, y cuando hago como un análisis como más contextual a nivel continental, vemos por un lado, por ejemplo, depende de la cultura política del país, cogemos el ejemplo de Mali. En Mali hay como un gobierno militar, muy complejo, es como un golpe de estado cívico-militar se lo llama, porque ha habido como unos gobiernos ilegítimos que están ahí y hay como una necesidad, una demanda popular y la única organización o estructura que fue capaz de ocupar ese espacio fueron los militares. No digo que sea el camino correcto. Vale, cogemos el contexto de Senegal, como había dicho al principio. Senegal es un país, con todo lo que lo podemos decir, es como un país que tiene una cultura política democrática antes de su independencia. En 1880 en Senegal se votaba. Tenían como 4 comunas. Todo eso tiene que ver con la cultura política. Así que en Senegal las manifestaciones, más allá de las represiones, la expresión política se hace desde las manifestaciones, desde una cultura organizativa, desde los movimientos sociales, y ahora hay como un proyecto político que trasciende a un partido, sino toda una generación. Es algo increíble, porque antes, normalmente tú tienes un partido político, es tu partido, tú vas a meter quien quiera.
y ya está. Y porque tienes tu dinero, lo más probable que hayas estado en el gobierno, has corrompido, tienes mucho dinero, te echan y formas tu partido, es tu partido. Ahora mismo la gente hace crowdfunding, hace como para un proyecto político, no es como un partido, para un proyecto de cambio. Y es todo eso lo que está en juego. Si Fátima no está aquí, es por eso también, porque hay como una conciencia a nivel continental de que el futuro, bueno, siempre ha habido luchas, ¿no? Luchas por la autonomía, por la independencia, pero hoy en día, como sobre todo en el contexto donde estamos, donde el 70 o 60% de la población africana no tiene más de 25 años. Y la mayoría de esta generación es consciente, se organizan, y a nivel también de la diáspora no solo senegalesa, pero africana en general, hay como, esa conciencia de que la lucha es el único camino. La lucha por su independencia, más allá de las dificultades. Es que yo, conozco un poco el contexto, me quito el sombrero, porque no es como, vale, me voy a una manifestación, te reprime la policía, es como lo que le pasa a Fátima. Ella tiene que ir todos los viernes, todos los últimos viernes del mes, se tiene que presentar delante del juez. Y no puedes mudarse, no puedes mudarse dentro de Senegal. Y no solo ella, hay muchísima gente que está ahí, pero más allá de eso, se autoorganizan, eso es lo que da miedo, y lo que da miedo a los gobiernos. Y al final, aunque tienen el aparato opresor, como hay una movilización tan masiva que no pueden detener todo el mundo. Y eso es como lo positivo, que si podemos sacar, ¿no? Desgraciadamente de esa situación. Pero sí que la movilización es algo que está muy activa, y la gente es como cada vez mucho más consciente de su situación y luchan por sus derechos. No esperen que venga Occidente como antes hacían y que vaya a hablar con el gobierno, con el Estado senegalés. No, se autoorganizan, se luchan y más allá de las barreras y dificultades que están encontrando. Uh-huh. Gracias, Mamadou. Déjame que le haga también alguna pregunta a Esteban. Después a lo mejor el público quiere hablar contigo. Has escuchado lo que nos ha dicho Mamadou. Estaba hablando de las movilizaciones, tú nos hablaste sobre ellas, pero es que me ha sugerido que en muchas otras partes del mundo la sociedad civil está más adormecida y a lo mejor no es consciente de ese contrapoder que ellos sí están logrando ejercer. Yo creo que la sociedad civil no está adormecida. Qué bien. No, los datos no muestran esto. Al contrario, hay dos datos fundamentales o dos tendencias que muestran que la sociedad civil en general no está adormecida. Uh-huh. Una es que los gobiernos reprimen a la sociedad civil. No habría represión a la sociedad civil si la sintieran como una amenaza. Uh-huh. Y eso está ocurriendo en todas las partes del mundo, es así. Y en todo tipo de circunstancias, ¿no? Lo hemos visto en América, por ejemplo, con la represión que ha habido en Colombia, con la gente reclamando por sus derechos. Lo hemos visto en Chile, por ejemplo, la gente reclamando la Constitución, etcétera, etcétera, y haciendo un cambio constitucional. Lo hemos visto en China, en Hong Kong. Han acabado con Hong Kong como lugar de libertades. Como lugar de libertades. Al contrario, la movilización es enorme, es grande en todo el mundo. Lo que pasa es que no siempre es exitosa. A veces la represión hace que no lo sea. Pero la mayoría es que la movilización, además, en un contexto virtual, en un contexto de redes sociales, la mayoría de las movilizaciones más grandes son callejeras. Que son todos los aspectos relevantes. No es que sea una movilización por redes sociales. Y además, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más que no he dicho hasta ahora. El espionaje de gobiernos a través de móviles, que es el sistema por el cual la gente que protesta en la calle se moviliza, ha aumentado enormemente a través del sistema Pegasus, este sistema de espionaje, y se dirige precisamente contra el activismo, contra los periodistas, contra la sociedad civil, precisamente por ese nivel de movilización. Entonces, en absoluto, ha habido un aumento y un enfrentamiento
a través de manifestaciones pacíficas en su mayoría, con gobiernos autoritarios y que intentan violar derechos humanos. Otra cosa es que se consigan y que la movilización avance y que sea exitosa, porque también depende del nivel de represión. En China es muy difícil que haya una movilización exitosa. ¿Qué significa eso, no? Vamos a tener que ir terminando y va a ser también vuestro turno, pero coincidía ayer con Esteban y tomando apuntes, me pareció importante la importancia que tú le das al uso de las palabras para el cambio de paradigma, ¿no? Hablábamos del hambre estructural, del hambre coyuntural, y Esteban me decía, pero ¿cómo puede ser posible que estemos hablando en estos términos? ¿Pero esto qué es? Claro. No he querido incluir esto en la charla porque hubiera sido eterna, ¿no? Y probablemente hubiera provocado una desbandada todavía mayor, digamos, la charla. Entonces, pero es importante mencionar el lenguaje. El lenguaje tiene mucho que ver con la defensa y el enfoque de derechos. Muchas veces se utiliza en el ámbito de la pobreza, porque uno de los elementos por los cuales los economistas, insisto en pedir perdón a los buenos economistas que están aquí, pero la economía de los economistas tiene que ver con el lenguaje y con las soluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de pobreza estructural o pobre estructural o pobre coyuntural, esto es tremendo. Esto significa, es un lenguaje impúdico, en el cual, si tú eres un pobre estructural, pobre tú, que eres parte de la estructura, jamás saldrás de ahí, y ahí eres parte del sistema. Si tú eres un pobre coyuntural, bueno, tienes posibilidades. Fue la crisis la que te hizo. Hay otros mejores, como por ejemplo, pobre subjetivo y pobre objetivo. ¿Pero qué es esto? Un pobre objetivo significa que aquel que... Además, la forma de medirlo es que consume menos de $1 al día. ¿Pero qué forma de definir la pobreza es esa? No se puede definir por un capitalito, habrá que definirlo en base a derechos humanos. Entonces, y el pobre subjetivo, el pobrecillo que se ve pobre, pero le dice, ni siquiera te reconozco esa condición. Entonces, el lenguaje es muy importante. Jamás hubiéramos aceptado un torturado estructural o un torturado coyuntural. Ese es el ejemplo que ponías de ayer. No, jamás lo hubiéramos aceptado. O un torturado objetivo y un torturado subjetivo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque la parte de tortura está en la parte de derechos humanos. Pero la alimentación y la pobreza está en otra parte, que es la economía. Gracias, Esteban. Ahora es el momento de escucharos a vosotros si es que tenéis alguna pregunta, si queréis hacer alguna reflexión, si hay alguna frase que os haya impactado especialmente, lo que queráis y necesitéis, pues tenéis a estos dos maravillosos ponentes a vuestra disposición.